Entonces, ahora sí, como les dije, bienvenidos a todos nuevamente. Esta es nuestra charla número 11 de este Sapcine Continuado 2025, Sapcine 10 años. El día de hoy tenemos aquí a nuestra amiga Karen Tripp de Tripp Soluciones, que nos va a hablar sobre todo lo que son los seguros audiovisuales. Entonces, nos parece un tema súper importante, sobre todo para las personas que están a punto de entrar a rodaje. Y sin más, te doy la palabra, Karen. Perdón, hay que dar la bienvenida a las intérpretes. Ya. Gracias, Daniela y Liliana, por el servicio de interpretación de señas. Ok, Eh, y yo quería aclarar una cosa, los seguros de rodaje no son solamente de rodaje, sino que también pueden cubrir la postproducción. Esto se lo va a explicar Karen. Así que Karen, gracias por estar acá. María del Mar, gracias por coordinar y por ser la asistente de dirección. Y gracias a las intérpretes, yo me quedo calladita por acá y no molesto, ¿ok? Antes de que ya Karen empiece a hacer su presentación, a los que están entrando ahorita les recuerdo en el chat está el enlace para el formato de asistencia para que me ayuden llenándolo. Si también necesitan ver en todo momento a las intérpretes y no las están viendo por alguna razón, revisen que esté en su pantalla mostrando los hablantes. Para esto lo pueden revisar yendo a la esquina superior derecha donde dice vista o view y mirar la opción que dice speaker o hablante y ahí siempre deberían ver tanto a una de las intérpretes que esté en el momento como a Karen. Listo, Karen, ahora sí, es toda tuya la plataforma. Te quité lo que estabas compartiendo, entonces para que vuelvas a ponerlo. Listo, cuando quieras. Bueno, mil gracias por haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros esta tarde. Mil gracias también a Lina y a su equipo por invitarme a compartir con ustedes. Siempre será un placer tener actividades con Sapcine. Soy una fan declarada de Sapcine, de manera que es para mí motivo de gran satisfacción. Nosotros somos intermediarios de seguros especializados en la industria audiovisual. Entonces, hoy queremos hacerles una breve presentación de lo que hacemos y un poquito de un barniz de definición de seguros para que ustedes se vayan familiarizando con algunos términos y después entremos a la pepa de la presentación, que es un nuevo producto que estamos lanzando y que le viene como anillo al dedo a los miembros de Sapcine, al menos para que sepan que estas alternativas están disponibles en el mercado. Nosotros pensamos en una introducción a los seguros audiovisuales porque los proyectos se enfrentan a diario la realidad de tener que asumir riesgos y al asumir un riesgo siempre se está también recibiendo el efecto del riesgo, que es el costo que hay que asumir por tener ese episodio desgraciado en la producción. Y en algunas oportunidades se trata de eventos que son previsibles y que por lo tanto la producción tiene la capacidad para saber cómo contener el riesgo y saberlo manejar, cambiando, por ejemplo, su plan de rodaje, corriendo un día para otro, saltándose una escena y haciéndola después. Porque tienen la capacidad para ver que puede suceder algo, contenerlo, tomar las acciones del caso y seguir adelante con el proyecto. Pero hay otras veces en que no se puede contener el riesgo. Y entonces viene la definición de riesgo para que podamos atarla a la de seguros, se trata de hechos que son imprevistos, súbitos e incontenibles. Con esos tres requisitos podemos definir que esa es la palabra riesgo que nos lleva a la necesidad de cubrirlo mediante un seguro. O sea que cuando estás comprando el seguro, lo que estás haciendo es que un tercero termine pagando los efectos nocivos que se derivan de esos hechos que son imprevistos, súbitos e incontenibles y que afectan económicamente a la producción.
Entonces, los seguros son, como es una actividad comercial y lucrativa, está regulada por la ley está totalmente descrita al detalle en el Código de Comercio. Las aseguradoras se rigen por los principios que están ahí escritos en el Código de Comercio y su función a través de la recepción de las primas es pagar los efectos nocivos derivados de los hechos que se produjeron y que fueron materia del seguro. En los seguros, como dijimos, que son regulados y que no nos los podemos inventar. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Buscar en dónde metemos el tema audiovisual. Entonces, hay ramos, por ejemplo, como el de vida, como el de autos, como el de propiedades, que van diseñando el de transporte, que van diseñando las diferentes coberturas. En la industria audiovisual se pensó que lo mejor era que todos los seguros que tenían que ver dentro de ese capítulo fueran atados a la responsabilidad civil extracontractual. Y la responsabilidad civil extracontractual, entendida de manera muy simple como los daños que yo le pueda causar a personas o a cosas. Y esos son indemnizables. Entonces, en Trip Soluciones, nosotros vemos varios ramos, siempre atados a la parte audiovisual, siempre vistos desde el prisma de la responsabilidad civil extracontractual, pero además integrados con otras coberturas que le son propias a la industria audiovisual y no a otras industrias, por eso tienen una alta especialización. Entonces tenemos el seguro de filmación, los seguros de errores y omisiones, que son los de la responsabilidad civil profesional, cuando se cometen, como su palabra, nombre lo dice, errores u omisiones adentro de la obra que pueden degenerar en una posible demanda contra la producción o contra el inversionista. Adicionalmente, nosotros estamos también ofreciendo o dentro de la póliza de filmación o fuera de la póliza de filmación todo el equipo electrónico móvil, o sea, las cámaras, el sonido, los micrófonos, los corbateros, los cables, las baterías, los generadores, todos los fierros con los que ustedes salen al rodaje están allí metidos. Y luego vienen las coberturas que tienen que ver con las embarcaciones y con los aviones y con los drones, que también entran dentro de la responsabilidad civil extracontractual, pero que están encapsulados dentro del mismo concepto, porque lo que tratamos es de integrar todas las coberturas de una manera tal que se pueda solucionar en un solo paquete todas las necesidades que tienen los productores cuando van a salir al rodaje. Finalmente, y no menos importante, está el tema de la vida y los accidentes personales, que en su momento el tema del COVID fue terrible y nosotros logramos incluir la muerte por COVID también y la asistencia internacional para viajeros. Cuando tenemos actores que vienen del exterior o colombianos que van a hacer rodajes en el exterior. Ahorita vamos a iniciar un documental con Caracol Televisión sobre el Galeón San José y ellos van a hacer entrevistas a los abogados en La Haya, van a recopilar datos de los países que nos han demandado a Colombia por el efecto de que nosotros querer sacar el galeón del Mar Caribe. Y entonces vemos que esta alternativa de tener el seguro que vaya detrás del personaje para que pueda completar con su rodaje en otros países, también está incluido ahí.
pero no solamente hay que cubrir a la producción, también hay que cubrir a los proveedores que atienden a la producción. Entonces, tenemos al señor que pone la comida, al que pone los baños, al que está haciendo los anillos de seguridad, al carpintero, al pintor, a todos los que tienen que forman el crew y que se van a hacer posible a través de su trabajo en equipo la realización del rodaje. Entonces nosotros entramos a participar en esa parte en la cual el productor tiene que contratar al tercero para llevarlo al rodaje. Y le ayudamos a hacer la revisión de los contratos, la revisión de los permisos. Y al hacer esa revisión, también estamos haciéndole la revisión de las pólizas que se necesitan en esos contratos para que el productor no termine respondiendo por las irresponsabilidades, los incumplimientos y otras cosas de los proveedores. Y entonces tenemos también la cobertura para salarios y prestaciones, para el cumplimiento del contrato, la responsabilidad civil extracontractual, todo lo relacionado con los vehículos propios y de terceros, y la seriedad de la oferta, que es cuando estás como en el tema de COCREA, haciendo una competencia para participar y ganarte un estímulo, y entonces te piden que tú garantices que vas a jugar seriamente y por eso presentas una póliza que te da, que das como garantía de que tú no estás desgastando inoficiosamente al Estado, sino que vas a cumplir con los requisitos y que vas a ser un competidor para ver si te ganas el estímulo. Bien, entonces nos faltan los riesgos empresariales, cuando ya la productora deja de ser pequeñita y comienza a crecer y a crecer, entonces vamos a tener riesgos asociados a su actividad empresarial, que son los riesgos financieros, que me roben la caja menor, que me saquen plata de las transferencias bancarias, que tengamos esa caja menor sin control en donde de a poquitos te van sacando plata y tú no te vas dando cuenta. Eso tiene una póliza que se llama riesgos financieros. Luego la responsabilidad civil que tienen los directores y administradores, tomando decisiones de buena fe, pero que afectan a la empresa, como por ejemplo despedir a una empleada que está embarazada, como por ejemplo ser sujeto de discriminación en la empresa. Eso también está en la póliza de directores y administradores. Y luego tenemos una póliza muy coqueta, que es la de las empresas pequeñas, en donde estamos cubriendo todo el universo, pero en chiquito, y por eso se llama PYME. Y en ella, además, se incluyen los daños materiales. Para finalizar, como su nombre lo indica, la póliza cyber, cubre los riesgos cibernéticos. Ejemplos de riesgos cibernéticos: el secuestro de información en la nube y la pedida de rescate, que se está volviendo últimamente muy popular en el gremio, por desgracia. Entonces, en todos estos ramos nosotros podemos prestar asesoría, acompañamiento y proporcionar la póliza que se necesita para atender el riesgo concreto que se necesite. Sapcine reúne muchísimos talentos que por lo general son semilleros de productores y de personajes que son creativos y que desarrollan sus proyectos con un gran esfuerzo y con limitaciones muy fuertes, especialmente en el tema económico, porque les toca arañar mucho para poder salir adelante con sus proyectos. Por eso nos pusimos a pensar que había necesidad de tener un producto que fuera robusto. Robusto quiere decir sólido, quiere decir integral, que contuviera en pequeño todo lo que tienen las pólizas
internacionales reconocidas en el mercado, y que fuera fácil de manejar y asequible para el mercado. Entonces, ¿por qué lo pensamos? Porque estos semilleros crecientes que están en la industria y en el segmento que ustedes trabajan, una de dos, o se van sin pólizas al rodaje, o compran lo mínimo posible, que es una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que por lo general va a ser insuficiente porque es muy chiquita, porque es lo que les piden, por ejemplo, en las locaciones para proporcionar. Y entonces se van medio cubiertos, cuando se van cubiertos. Y si no se van cubiertos, pues entonces se ancha la bendición y que sea lo que Dios quiera. Y los extracostos vienen por cuenta del productor. Entonces, ¿cómo que podemos llegar nosotros a ese mercado teniendo esas características? Y ahí viene el producto que nosotros estamos en este momento tratando de dar a conocer el mercado, que se llama el precotizado de filmación Berkeley. En este precotizado de filmación, nosotros estamos mostrándoles que es de una manera muy sencilla, muy amigable y muy corta. Ustedes pueden tener un seguro que sea robusto si reúnen solo dos condiciones: hasta 1.000 millones de presupuesto y hasta 8 días de rodaje. Con esas dos condiciones, ustedes ya saben por adelantado que el valor de la prima que van a pagar es del 0,8% del valor del presupuesto. Pero, ¿cuál es la ventaja? Tiene todas las coberturas de la póliza grande, mega grande de filmación, que incluye, como Lina lo dice, las tres fases: preproducción, producción y postproducción. Entonces, nosotros dejamos plasmado el requerimiento del cliente, porque es que hay clientes que solamente necesitan la producción, porque eso fue lo que contrataron. Eso depende mucho de la sensibilidad y de la información como nos sea transmitida. ¿Cómo opera este seguro? Fácil. Se llena un formatico de 5 preguntitas en donde vamos a decir en qué consta el proyecto, cuándo se va a desarrollar, dónde se va a desarrollar, qué personajes tiene, y anexamos el presupuesto. Pero tenemos que tener en cuenta que esta alternativa de seguros no incluye ni niños, ni ancianos, ni mal tiempo. ¿Que eso esté prohibido? No, no está prohibido, pero si lo tiene, nuestro 0,8% va a subir. Entonces, como lo que se trata es de saber exactamente, antes de todo, cuando se está haciendo el presupuesto, cuánto vale la prima, pues entonces decimos no incluyen niños, ancianos y mal tiempo. Y en esas condiciones es el 0,8%. TRIP diligencia ese formulario con el presupuesto y en 24 horas ustedes tienen la póliza lista para pago. ¿Cuáles son las ventajas? Pues primero, como ya lo hemos repetido en varias oportunidades, la productora conoce el valor de la prima cuando hace el presupuesto. Tiene todas las coberturas de filmación. Recordemos, ¿cuáles son las coberturas de una póliza de filmación? El cast, el equipo electrónico, el material de video, la responsabilidad civil extracontractual, los bienes bajo cuidado, tenencia y control, los gastos de oficina y el dinero en efectivo. Todas las coberturas las tienen incluidas en esa póliza precotizada. No se van a llenar largos formularios. Cuando yo hablo con ustedes y les paso formularios, me dicen, ay, no, qué pereza, 29 preguntas, no, y la mayoría ni me las sé. Entonces eso los desanima. Dicen, llenar todo ese poco de preguntas para que después me digan que es costosísima, no, no, ni lo hago.
No, aquí llegan con su formatico y salen al otro día. Tiene el respaldo de Berkeley, que es una compañía que está en el ranking 3A. O sea, tiene el respaldo económico más alto posible en el mercado. La alternativa que les cuento es rápida, es fácil, no tiene misterios y tiene el acompañamiento de TRIP durante todo el tiempo que dure el proyecto. Y la otra ventaja muy importante es que tú puedes cubrir documentales, videoclips, cortos o cualquier proyecto audiovisual que tengas entre manos, siempre y cuando reúnas los dos requisitos de los que hablamos en un inicio. Un presupuesto no mayor a 1.000 millones de pesos y 8 días de rodaje. ¿Sí? Que si mi proyecto sale de las condiciones que están aquí planteadas, entonces yo no puedo comprar una póliza de filmación. No, sí la puedes comprar, pero entonces tendremos que hacerlo de la forma tradicional, llenando el formulario, contando todos los detalles, y entonces eso sí se nos va a demorar más y no sabemos cuánto nos va a costar hasta que no contemos los detalles. Y para finalizar, hay algunos que ya tienen los contactos nuestros, pero los que no los tienen, pues somos Trip Soluciones. Hay una persona que está dedicada a toda la parte de filmación y equipos audiovisuales, que es Natasha Völkel, y hay otra persona que está dedicada a toda la parte de cumplimiento, vía y contratos. Entonces, esta era la presentación que queríamos hacer y estamos listos para recibir sus preguntas con todo el ánimo y tratando de acertar en las respuestas. Y si no sabemos, pues preguntaremos y le contaremos a Mar. Súper. Gracias, Karen. Por acá entonces tengo, la profe preguntaba para proyectos cortos. Si son proyectos cortos, te sirve la que acaba de mencionar Karen, si son hasta 8 días. Si no, tendrían que revisar. Acá tenemos otra pregunta de Edith que dice, importantísimo el tema del secuestro de información en la nube. Sí, sobre todo creo que todas las cosas digitales es súper importante que tener backups de todo y seguros. Y tenemos otra pregunta de Edith acá, te la doy. Karen dice, ¿ustedes aseguran la producción de un piloto premiado en convocatorias de desarrollo? Un piloto premiado en convocatorias de desarrollo, sí, porque entra dentro del parámetro. Tiene 1.000 millones de presupuesto. ¿El piloto dura hasta 8 días? Respuesta, sí. Es que los requisitos son muy simples. Listo. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Pueden levantar la mano. Acá Mauricio pone para un largometraje que se graba en las montañas del Cauca, ¿el seguro es más costoso porque se considera zona roja? No, no necesariamente, Mauricio. Para hacer una cotización de un seguro de filmación, tú tienes en consideración muchas cosas. Te voy a poner ejemplos. ¿Cuántas semanas de rodaje tienes? ¿Es una Mauricio, ventana? pon cámara y preguntas, o si, no sé, Mar, para que pueda interactuar con Karen más fácil. Claro, o sea, lo puedes hacer, Mauricio, si quieres abrir cámara o simplemente abrir micrófono. Acá Mauricio nos pone en el chat que son 5 semanas de rodaje. Bueno, entonces fíjate que tú tendrás que evaluar que son 5 semanas de rodaje. ¿Quieres solo el rodaje o quieres el rodaje, la pre y la post? Porque es que todo es asegurable. Tienes que pensar, Mauricio, que nosotros fabricamos pólizas a la medida del proyecto, de lo que tú necesites y de lo que tú quieras, ¿sí? Tú dices en zona roja, pero en esa zona roja, por ejemplo, vas a estar acompañado del ejército porque eso baja riesgos. Vas a hacer solamente interiores porque eso baja riesgos. Vas a hacer mitad interiores, mitad exteriores. Eso también se considera en el riesgo. ¿Vas a tener animalitos?
eso sube el riesgo. Vas a tener bebecitos, eso sube el riesgo. El hecho de tú tener disparos y eventualidad. Ahorita estamos haciendo un proyecto en México muy bonito que es en una zona súper, 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 súper peligrosa de Ciudad de México que se llama Tepitos. Seguramente alguno de ustedes lo conoce. Entonces hicimos una póliza para que pudiera entrar el crew a Tepitos una semana y evaluar cómo era todo el tema de Tepitos y protegerlos durante una semana. Y el costo de la prima fue un costo completamente razonable. Entonces, en el Mauricio, en el caso de Tepitos, pues es una zona, yo no te diría que roja de México, es morada oscura, pero si tienes el esquema de seguridad, pues lo puedes manejar. Lo importante es ser muy transparentes con la aseguradora y contar la verdad de lo que tú quieres hacer. Para mí, eso es como el chiste de todo este asunto, de contar las cosas bien, de no guardarse la información para que tú después no tengas sorpresas y para que tú te sientas realmente respaldado en lo que tú quieras. ¿Sí? Ahorita estamos en otro proyecto, por ejemplo, te voy a cambiar de tema, en donde vamos a hacer una póliza de filmación para dibujos animados. Y entonces ahí lo fuerte es el volumen transaccional que hay de transmisión de información a la nube. Sube, baja, porque todos los muñequitos tienen que ser revisados y aprobados por el cliente en Estados Unidos y bajar y volverlos a subir y hasta que quedan los monitos animados. Entonces vas a tener una póliza de filmación flaquitica, casi nula en Cast. ¿Sí? Y una cobertura de material digital y de video eh, gordísima por la cantidad de data que vas a tener que manejar. Entonces no hay una regla general de que porque ir a un sitio peligroso me va a costar más. No, no, no es así el cuento, ¿no? Hay muchos ingredientes que juegan para tú llegar a una prima. Ahora, si usas, por ejemplo, muchas locaciones, pues te sube la prima. Si metes viajes al exterior, como en el caso del Galeón San José, pues te sube la prima. Y ahí en el Galeón San José no hay ni un riesgo, porque son solas entrevistas que se le hacen a personajes. Sin embargo, la prima es elevada porque van a ir a todos los países que demandaron a Colombia para que Colombia no saque el galeón del agua. No sé si contesté bien, Mar. Sí, más bien, Mauricio, ¿nos puedes decir si te quedó clara la pregunta o si necesitas alguna aclaración extra? No, 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 todo está muy bien. Muchas gracias, Karen, por aclarar. Bueno, Yo sí les voy señor. a pedir a todos que traten de hacerle todas las preguntas, así como las de Mauricio, a Karen, porque ella, si le ponemos los ejemplos, ella le queda mucho más fácil de explicarnos, ¿ok? Y hay una cosa muy importante que dijo Karen, hay que contarle como si fuera el cura o al abogado, absolutamente todos los riesgos posibles, aunque sean presumibles, pero hay que contarle todo porque ellos pueden también cubrirse y cubrirnos la seguridad, el seguro, pues. Listo. Por acá tenemos una pregunta de Joy, creo que sí se pronuncia tu nombre, me corrige si algo. Eh, Sí, sí, dice, bien. dice, las coberturas son solo para Colombia y ofrecen servicios de pólizas para rodaje en el extranjero y en qué países. Ok. En este momento, la póliza, así como la tenemos la chiquipóliza, o sea, esta chiquita, la tenemos activa en México y en Colombia, ¿sí? Y muy, muy probablemente en Argentina también se pueda iniciar.
no hemos llegado a los otros países porque resulta que los proveedores de pólizas audiovisuales en Latinoamérica son muy pocos porque el mercado latinoamericano todavía está muy chiquito. Entonces, para que las aseguradoras abran el ramo, como ya hablamos de ramo, ya sabemos de qué es un ramo. Entonces, para que las aseguradoras abran el ramo, tienen que depositar un dinero importante que garantice el pago de los siniestros. Y si no hay una garantía de que entren suficientes primas, a ellos les sale muy costoso abrir ese ramo porque tienen que hacerlo ante las autoridades locales. ¿Qué hacemos nosotros a veces para hacer el trampolín? Entonces, vamos a hablar de Costa Rica, por decir algo. Entonces, que se haga una escena en Colombia y las 19 restantes o las 50 restantes se hagan en San José de Costa Rica. La maternidad de la póliza es colombiana, luego se puede expedir en Colombia y el acompañamiento del seguro se hace en Colombia y en Costa Rica. ¿Por qué? Porque en Costa Rica no hay oficina Berkeley, por ejemplo, no hay ramo de filmación. Sí hay una pequeña industria, muy pequeñita, que recién están haciendo en Costa Rica y hay una comisión fílmica en Costa Rica, pero el tamaño del mercado todavía no le hace sentido a la aseguradora abrir el ramo localmente porque no es rentable. Gracias, Karen. Acá tenemos otra Gracias. pregunta de Edith que dice, en caso de secuestro de información en la nube, ¿cómo funciona la póliza? Primero. Y segundo, pregunta que si tienes algún caso del que nos puedas hablar. Sí, sí, tengo un caso. No puedo nombrar el cliente al que le sucedió, pero gracias a Dios tenía su póliza activa. Los hackers entran a tu sistema operacional y secuestran la información. ¿Cómo se la secuestran? A través de algoritmos que tienen ellos para quitarte la información de tu computador y llevársela. Y entonces en el momento en el que tú detectas eso se llama pilferage, que se llama, sí, se llama robo de información. Entonces, en el momento en el que tú lo detectas, no debes tocar el computador. Hay que llamar a la aseguradora y la aseguradora es la que ve la trazabilidad y si fue sacada la información. Si tienes la póliza cyber, entonces entramos al tema de, ¿queremos pagar el rescate o no? Porque si queremos pagar el rescate, es la aseguradora la que entra a negociar el rescate, no tú, ¿sí? Y si no queremos pagar el rescate, como es el caso del cliente mío que le sucedió eso, y pienso yo de manera muy acertada, porque dice, si ya me tienen entre ojo y ojo, pues entonces mañana vuelven y me entran y ya no me van a pedir 400 millones por una escena que me pidieron hoy, sino me van a coger de bobo y entonces me van a pedir 1.500. Y como ellos, los hackers, están siempre viendo el volumen transaccional que tienen las empresas en transmisión de datos o las que aparecen reseñadas en las noticias. Netflix saca no sé qué con la productora Alina de Cali. Entonces ellos comienzan a buscar qué es lo que está haciendo Alina, para dónde va lo de Alina, y si Alina me interesa porque tiene platica, pues entonces le caigo a Alina, ¿sí? Pero hay muchas modalidades de actividad delictiva dentro de la póliza cyber, no solamente es el secuestro de información, a veces es la pérdida de información en la nube, por ejemplo, de ahí no hubo delincuencia.
y nos toca volver a rodar la escena. ¿Quién lo paga? La póliza cyber. ¿Estoy bien, Mario? ¿O necesitamos claridad? No, tenemos muchas más preguntas, entonces hasta ahí súper, ¡Qué Karen. rico! Voy a leer la pregunta de Luxana y luego le doy la palabra primero a Yemeris y luego a Edith, que tiene la mano levantada. Entonces, por acá nos pregunta Luxana, para solicitar una cotización para un largometraje, ¿cuáles son los ítems mínimos que requieren conocer del proyecto? Fácil. Sinopsis, presupuesto y que me cuentes cuánto tiempo de rodaje vas a tener y en dónde. Y después entonces yo te doy como una idea de cómo puede ser y te paso formulario. Y si sientes que no eres capaz con el formulario, Trip te ayuda a hacer el formulario para que te quede tu prima en firme. Súper. Entonces, Yemeris, si quieres, puedes abrir micrófono o puedes abrir cámara si necesitas ser interpretada o ambas si prefieres. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo soy de Panamá, entonces yo tengo una consulta. Por ejemplo, acá hay un fondo de cine que son de $400,000. Digamos que yo me gano ese fondo de cine, esto, ¿usted cree que sea prudente, esa es una cantidad prudente como para contratar un seguro? Porque acá en Panamá sí tenemos seguro Sura, pero la verdad no sé si ellos ofrecen estos servicios de pólizas audiovisuales. No sé si me pueda dar más Claro, información al respecto. claro. Sura tuvo póliza de filmación y la cerró. Entonces, Sura en Panamá no te sirve. Entonces, tenemos que volver al trampolín que te digo de tratar de hacer una coproducción con alguien en Colombia que te haga algo pequeñito en Colombia para que tú no pierdas tus estímulos en Panamá y hagas el acompañamiento del resto del proyecto en Panamá con la póliza colombiana. Ok, entendí. Entonces, disculpe, lo que pasa es que quiero saber si, como me dijo acerca de la coproducción, si yo quiero como ir a grabar algunas escenas a Colombia, ¿yo podría llevar a cierto miembro del equipo o tendría que ser todo el crew para que cuente el seguro? No, 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 lo esencial que tú necesites. No, lo esencial. Incluso puedes contratar localmente en Colombia. No tienes que llevar de Panamá nada porque eso te va a subir el presupuesto muchísimo. Sí, listo, muchas gracias. Creo que No, Ali Yamaris. algo. Entonces, Ali, si quieres, para que hable. Hola, no, no, pero hay una pregunta antes de Pablo. Ok, entonces, Yemeris, ¿ahí te quedó más claro? Sí, Igual, sí, me quedó muy claro, gracias. igual si necesitas más información, en la pantalla tienes la información de contacto para que les mandes la pregunta también más específica si necesitas mirar como ya más detallado. Ahora entonces, Edith, tienes la palabra, puedes abrir el micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes y pues gracias por esta explicación súper importante para todos nosotros en el medio. Yo te quería preguntar, ahora hay obras híbridas, ¿no? Digamos, los proyectos transmedia están cada vez a la orden del día y la producción con inteligencia artificial también. Esa póliza cyber es muy importante y pues voy a compartir una pequeñita experiencia. Me gané un premio de desarrollo y de un proyecto transmedia justamente. Entonces hay una serie audiovisual más una obra colaborativa. Y en la obra colaborativa había una persona que tenía que encargarse de poner en un drive las historias de las otras personas que venían a colaborar. Luego de cierto tiempo, bueno, ya terminamos la producción del piloto y luego una persona del equipo empezó a borrar las historias de las otras personas y unas partes del drive que me pertenecían. Y resulta que la persona, en lugar de abrir la cuenta del proyecto para subir las cosas al Drive, abría la propia y subía cosas al Drive de Google. Y no saben el trip que me, que me llevé yo
con Google, tratando de mostrarle a Google que yo era la propietaria del proyecto, que por favor esto era un error tal vez de la persona que empezó a borrar las cosas actuó de mala fe. Bueno, yo me demoré como 4 meses pidiéndole por favor a Google pues demostrándole que el proyecto era mío y Google finalmente entendió que pues sí debía darme la información a mí como propietaria del proyecto, pero ahí como que el proyecto también quedó bloqueado porque todas las redes y todas las cosas estaban asociadas Obvio, a la dirección del proyecto. Entonces, digamos que obvio. eso me generó un montón de perjuicios, que como era en la nube, no es una producción, sino un piloto que fue premiado en desarrollo. Te quería preguntar si hay como una especie de póliza de proyectos con futuro, digamos, proyectos que ya han sido reconocidos. ¿Cuánto tiempo cubre la póliza? Digamos, uno se puede demorar un poquito en terminar de conseguir la financiación para la producción. Y si desde el piloto acompañan ustedes un proyecto hasta la producción, ¿sabes? Como en ese pantón tan largo que puede ser, digamos, del desarrollo a la producción real, hay una póliza que cubra todo, o sea, desde un piloto. Sí, sí. De hecho, ahorita estamos iniciando un proyecto en México en donde no les puedo dar detalles, pero se va a contar un hecho de la vida real. Y eso tiene muchísimas implicaciones en términos de riesgos de demandas. Ujú, Entonces, nosotros vamos a hacer la póliza desde el desarrollo ujú, hasta la postproducción, ok, precisamente porque existe el riesgo de que haya demandas, entonces tenemos que tener a la aseguradora cerca para que nos cubra los riesgos en el momento en el que ello suceda. Ahora ujú, bien, me estás hablando de las pólizas cyber. En la póliza cyber tú estás asegurando la actividad completa de tu empresa, Edith. ujú, Entonces no es solamente el proyecto que te ganes con el estímulo ni nada de eso, sino que te cubre todo lo que tú hagas en la nube, todo. No es solo el proyecto está cubierto por ujú, sí mismo considerado y la póliza es anual, ujú. pero te cubre todo el universo que va detrás, Ah, porque, maravilloso. porque tú puedes tener ataques cibernéticos no solamente encaminados hacia la obra Ujú, y en torno a la obra, sino puedes tener ataques cibernéticos incluso, por ejemplo, robándote información de la privacidad de tu vida, ujú, que está ahí. perfecto. Supongamos que tú eres una escritora de libros Ujú, y la información de lo que estás escribiendo o de las notas que estás escribiendo y que se van a convertir después en un libro están ahí. ujú, Y tú trabajas 2 horitas a la semana porque no te queda tiempo para más. ujú, Todo eso está cubierto en la póliza cyber. La póliza cyber, si es para industrias pequeñas, para empresas pequeñas, hay una versión muy, pero muy amigable, que la entras a conocer en SBS y tú misma sacas tu precotizado. Digitas las preguntas, que son 25, y automáticamente te sale el valor de la prima anual maravilloso. Ujú. y te cubre toda la actividad de tu empresa. Oh, qué belleza. Creo que les voy a pedir una cita y hablamos más en detalle, pero realmente es un punto súper importante tener en cuenta ahora en la producción digital y en las producciones híbridas, en los documentales de live action, con animación, en obras colaborativas, en fin. Desde que, pues de todas maneras, esto es una creación colectiva. Pueden pasar muchas cosas al interior y, como tú bien dices, al exterior. Sí. Muchísimas gracias, súper pertinente este No, espacio. Alina, Edith, siempre, qué rico que haya tantas preguntas, porque eso quiere decir que hay interés en conocer del tema y que ustedes están sufriéndolo y viviéndolo a diario.
y es donde nosotros queremos llegar para acercarnos y mostrarles que hay alternativas en el mercado que sí se puede hacer de una manera accesible y que hay especialización en Colombia y que ustedes pueden acudir a esas herramientas de una manera relativamente sencilla, pero muy compleja en su comprensión, porque ustedes integran universos. Y entonces, al Con la, integrar universos, integran también universos de riesgos que nosotros tratamos de compilar en esas pólizas para darles la mayor protección posible. perfecto. No, y con la práctica se va dando uno cuenta Sí, de todo. señora, la práctica hace el maestro. Bueno, entonces, Sobre todo la práctica y los errores que hemos cometido en la vida, eso nos hace más maestros. sí, Claro. Bueno, yo Antes, tengo una pregunta, Karen, con respecto a las pólizas, cuando tenemos un equipo de trabajo entre el casting bastante cotizado o no, o sea, usualmente uno siempre tiene al menos un actor o actriz que le da otro valor comercial a la película, pero afecta mucho la cantidad de personas y la calidad, digamos, en cuanto a protagonismo o a importancia. No, no, Alina, como le decía Mauricio, eso no es un factor determinante de la prima. Mira, ahorita estamos haciendo Perfil Falso temporada 3. Ese no tiene misterio, lo puedo contar. Y hay 32 personas en la cobertura de cast. 32. Imagínate tú. Y todas necesitan examen médico. Ok. Pero, por ejemplo, si tenemos un actor internacional, súper cotizado y esto, ¿nos encarece la póliza o él trae un seguro aparte? ¿Cómo funciona eso? Tú no trae seguro aparte. Él traerá el seguro que quiera para sus enfermedades porque le provoque o porque lo tiene de asiento, ¿me entiendes? Pero la póliza de filmación tiene que hacerle un examen médico para extenderle la cobertura por lo que le pase a él mientras esté en el proyecto. Porque acuérdate que si a él le pasa algo mientras esté en el proyecto va a sufrir una cosa que se llama interrupción fílmica. Y al tener la interrupción fílmica, ustedes se llenan de costos que tienen que pagar. Porque ese no poder rodar significa que en algún momento voy a tener que hacer la escena con el señor. Y a Malaya lo que me va a costar. Y el seguro lo tiene que pagar. Entonces, para poder pagar ese siniestro, hay que asegurar al personaje y eso tiene que hacerse a través de un examen médico que lo hace Berkeley sin costo y lo podemos incluir dentro de la cobertura con un endoso. Fulanito de tal, Tom Cruise está cubierto en la producción de Alina. Ok, muchas gracias. Sigue, Mar. listo. Entonces tenemos acá Gal Solaris nos pregunta, ¿existe seguro para largometrajes durante la postproducción o solo durante el rodaje? Creo que ya lo habías mencionado que sí existían, pero si nos puedes hablar un poquito más al respecto, sería súper. Claro, la postproducción, en la sola postproducción se puede justificar hacerle el seguro, ¿sí? Pero yo te diría que hay que contar súper bien cómo se hizo el rodaje. Súper, súper, súper bien. ¿Cómo fue el desarrollo del rodaje? Explícanos por qué, o sea, yo quedé con dudas allí. Explícame qué es ¿Por qué súper, tengo que súper bien, qué contarlo? cosas pueden cambiar la póliza, qué cosas pueden afectarla. Es que imagínate que cuando coges la postproducción, tú recibes un material crudo que fue manipulado por otra persona, otras personas, otras empresas que lo pudieron haber dañado. Perdón que se entró una llamadita, que lo pudieron haber dañado. Entonces, O sea, yo no uno le puedo, usualmente cuando está haciendo un rodaje, uno hace tres backups.
precisamente para evitar cualquier riesgo de ese tipo. En caso de que, por ejemplo, uno haga el backup, uno pasa directamente al laboratorio que va a hacer la postproducción, otro, o sea, igual es hacer la postproducción sin haber hecho montaje, tienes razón, o sea, tiene que pasar por el montajista, pero hay un backup que siempre debe quedar guardado en el laboratorio en virgen, o sea, digamos virgen no, o sea, tal como lo rodaste. Y otro No, backup va al montajista y bueno, ¿cómo lo manejan ustedes? no, no es tanto eso, Alina, sino que si tú le tienes que contar mucho los detalles a la aseguradora para que la aseguradora sea consciente del riesgo. Y si tú fuiste una persona, no, una producción responsable, que hizo las cosas bien, que tienes tu copia uno, que tienes tu copia de seguridad, que contrataste tu edición de una manera seria, pues ahí sí ellos consideran asegurarte solo la postproducción. Pero si llegas con un material en crudo que estuvo guardado en una nube por 2 años sin hacer absolutamente nada y no tienes ni idea ni trazabilidad de quién hizo el rodaje, ni cómo lo hizo, ni a qué horas lo hizo, pues no te van a asegurar, porque es un riesgo exponencial. Ok, yo Entonces creo que ahí, la pregunta de Gal es básicamente por si, por ejemplo, en Sapcine hacemos mucho coproducciones y sobre todo en la postproducción, y eso es lo que se más está usando en Latinoamérica y en Iberoamérica. Es que como los costos están tan altos para para las películas, o sea, son altos para las series, pero las series tienen otro esquema comercial. Entonces, si yo estoy haciendo una película con Brasil, Brasil hace el rodaje y yo voy a hacer la postproducción en Colombia, eso, yo puedo asegurar, esa es, o sea, ¿qué póliza puedo ponerle a ese material que me mandan de Brasil para yo no correr riesgos, digamos? claro que sí, pero fíjate que tú le cuentas eso a la aseguradora, ¿ves? Ese es el chiste. Hicimos esto Entendido. así y así y así en Brasil y nos unimos con Alina en Cali para hacer la postproducción porque Alina es la más dura de las postproducciones y tiene los mejores editores de Colombia. Entonces la Ok, aseguradora dice, ah, ok, ya sé de dónde viene el cuento. Venga para acá y le aseguro su postproducción. ok. Gal, ¿te queda claro o quieres alguna extensión? Creo que Mar. puso una manito que está perfecto. Listo. Entonces acá tenemos Argelia Castillo. Dice, por ejemplo, cómo y qué tipo de bolsa cubre el manejo de material de archivo institucional en el caso de un documental. No entiendo la pregunta. Em, el- Tienen un documental, es lo que le entiendo, Argelia, ¿cierto? Dice qué tipo, cómo y qué tipo de bolsa o de, me imagino que de paquete o de seguro cubre el manejo de material de archivo institucional. El que tiene que darte la póliza es el dueño del archivo, no tú. Entonces tú tienes que pedirle al dueño del archivo que te dé el seguro de esa información. ¿De dónde salió? Argelia, si A quiere, ver, ejemplo. A veces las cosas nos salen con ejemplos. Nosotros estamos haciendo ahorita una producción que no les puedo contar el nombre porque lo tengo bajo cláusula de confidencialidad, en donde para bajar los costos, la producción decidió utilizar mucho material de archivo que estaba en los canales de televisión. Entonces, para poder nosotros asegurar eso, que se tiene que hacer a través de una póliza de errores y omisiones, porque tú no puedes ser responsable por lo que en este caso son hechos que sucedieron hace muchísimos años. Entonces, hay que pedirle al canal que nos dé esas imágenes, la certificación de que fueron producidas como noticias dentro del canal y que nos dan la autorización del uso de la imagen.
Pero es el canal el que nos tiene que dar a nosotros la información, nosotros pasárselo a la aseguradora y la aseguradora sacar una póliza de errores y omisiones para cubrir esa eventualidad. Si estás utilizando imágenes de archivo. Las imágenes de archivo per se no son asegurables. El que te tiene que dar el release de la utilización de esas imágenes es el propietario de ellas. ¿Cómo la sacó? ¿De dónde la sacó? ¿Y con permiso de quién? Eh, Karen, entonces en este caso, según lo que estás mencionando, como la que aplicaría sería, para que quede clarísimo, la de errores y omisiones. Afirmativo, sí. Ok, súper. Tengo por acá, me salté ahorita, Joy está preguntando, ¿la póliza de protección de datos o la cyber, qué costos tienen? Ah, no, mijita. Eso sí es como jugar a la gallinita ciega. Necesitamos mucha información para podértela decir. Porque si estás buscando un valor asegurado pequeñito, pues entonces yo conozco pólizas cyber desde 5 millones de pesos para adelante. Entonces hay que tener la información completa para poder hacer el análisis del riesgo y poderte decir qué tasa tendrías tú. Y muy importante, miembros de SAPCINE, para adquirir la póliza cyber, necesitas tú tener ciertas medidas de seguridad instaladas en tu sistema informático. Ejemplo, tienes que tener un antivirus. Ejemplo, tienes que tener un servidor que tenga antivirus. Si alojas información en la nube debe tener un respaldo. Como hablaba ahorita, creo que era Edith, Google. Entonces Google tiene que tener un respaldo y lo tiene. Y tú estás respaldado por la cyber de Google. Pero no puedes empezar haciendo una póliza cyber con un computador y ya, listo, lo compré en Catronics y arranqué. No, necesito tener medidas de seguridad, las básicas, por supuesto. Y si es una empresa, pues esa empresa tiene que tener medidas de seguridad de hardware y de software para tratar de prevenir el riesgo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de prevenir el riesgo al principio de la presentación y que las productoras eran capaces de contener determinados riesgos? Pero que cuando hablábamos de riesgo era imprevisible, incontenible, ¿sí? Y que se presenta de una manera súbita. ¿Conteste? Y claro que sí. Karen, para los que de pronto tienen un proyecto que va a empezar, ¿cierto? Sí. Que quieren desde el principio tener todo incluido, preproducción, el rodaje y la postproducción. ¿Qué tienen que tener en cuenta para ponerlo en el presupuesto? Más o menos, ¿cuál sería el porcentaje o depende como del desglose del guión y de las cosas? Para el precotizado ya tienen los requisitos. Eso no toca volverlos a repetir, ¿sí? Pero si no es el precotizado, si no quieren ustedes otro tipo de proyecto, no sé, una serie que dure 3 meses, ejemplo, Por pues ejemplo, obviamente, digamos, un dime. rodaje que dure 2 meses, con una película independiente, vas a hacer un rodaje que dura 2 meses para tu película. En ese caso, no les sirve el precotizado porque es hasta 8 días. Digamos que es una película que no la vas a hacer en el monte ni nada, la vas a hacer en una ciudad. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para que esté completamente cubierta, desde la preproducción hasta que ya la terminen? Ya lo habíamos dicho, pero repitamos. Fácil. El presupuesto, la sinopsis, cómo va a ser tu rodaje y en dónde. Ujú. Y ahí hacemos una aproximación.
Y si vemos que la cosa cuaja, hacemos el formulario. Súper. Listo. Entonces, en este caso, creo que nos queda súper claro. Está para lo que sean como cosas de hasta 8 días, está el precotizado. De resto necesitan estas tres cosas que acaba de mencionar Karen y ya tienen también la información de cómo contactarse con Trip Soluciones. Si, Correcto. si no tenemos más preguntas, pues no me queda más que simplemente agradecerles a todos por este tiempo que se conectaron. Muchísimas gracias a Karen por contactarse Gracias, Karen. Nos vemos en el día Bogotá. de hoy. Como Para siempre, un gusto. Ok. darnos esta información tan importante que tal vez todo esto no se piensa antes. Sobre todo, o sea, no se me ocurría todo lo que puede pasar, por ejemplo, simplemente con la información que está en la nube. Y así también tenemos que tratar de pensar en todas las otras cosas que pueden pasar y mirar cuánto es que nos va a costar si no tenemos estos seguros para poder sacar nuestras producciones adelante. Entonces, para que lo revisen los productores, directores y todos los que están haciendo estos proyectos y se contacten directamente con Trip Soluciones. Y sin más, los invito también a la próxima sesión de Sapcine Continuado. Antes de eso, quiero agradecerle a Karen, de verdad, muy, muy chévere tu charla. Siempre aprendo mucho, siempre hay novedades y eso me parece muy interesante. Y bueno, y a las intérpretes, muchísimas gracias, a mi equipo, muchas gracias. Ahora sí, Mar, despide. Listo, entonces, a todos los que estén interesados, vamos a tener por primera vez una conferencia la próxima semana con Carlos Fernández de Soto, que va a hablar sobre Script Doctor para todos los que estén interesados. Les recuerdo que este espacio de Cine Continuado es completamente gratis y abierto al público, entonces nos ayuda mucho que nos ayuden a correr la voz. Los esperamos entonces la próxima semana a las 5 de la tarde, el miércoles 5 de la tarde. Y si no es más, espero que tengan un súper resto de su miércoles. Y muchísimas gracias por conectarse. Nuevamente, gracias Karen, gracias a nuestro servicio de intérprete de señas, a Liliana y a Daniel. Que tengan un... Gracias, y además súper recomendada la de Script Doctor, que es la primera vez que Sapcine Continuado tiene Script Doctor y tenemos a un grande. Ok, así como Karen hoy van a ver que van a aprender muchísimo. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días.